Un saludo muy caluroso en el nombre de nuestro Señor en este viernesito. Bueno, pues en un segundo estaremos ya en contacto con mi querida Gisela Barreto, nada más ni nada menos que en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Así que volamos hasta allá. Hola Gisela, buenas tardes. Hola Pepe querido, buenas tardes a todos, hola Katia, hola toda nuestra audiencia maravillosa. Bueno, feliz en este día de la Virgen, 8 de septiembre, así que feliz día para todos. Que Dios nos bendiga y la Virgen nos proteja con su manto desde ahora. Así es, así es. ¿Por qué dices Día de la Virgen? Porque hoy estamos a día 8 de septiembre en que estamos recordando, estamos volviendo a vivir ese momento del natalicio de nuestra Santísima Madre, ¿verdad Gisela? Así es, Pepe querido. Ese día fijado, ¿no? Ese 8 de septiembre, que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra de nuevo después, con la dormición de la Virgen María en agosto, ¿no? Esta Virgen María que ha nacido para aplastar la cabeza de la serpiente, que ha nacido para ser nuestro escudo, para estar con nosotros en cada momento y acompañarnos para llevarnos a los brazos de tu Hijo Jesús. Así que muy feliz de hacer este programa contigo en este 8 de septiembre. Hoy es un gran día, porque hoy se celebra la Virgen de la Caridad del Cobre, 8 de septiembre. ¿Qué te parece? Mira, qué lindo. Aparte, la alegría es de Dios, porque toda persona que lleva al Señor adentro tiene alegría, ¿no? Ya no se guía por la alegría del mundo, sino por esa alegría que el Señor nos la transmite en el alma. Así que me parece maravilloso. Fíjate que en este mes de septiembre tenemos también otros países que también celebran a María. Hoy también en Venezuela es otra gran fiesta, porque ellos celebran a Nuestra Señora de Coromoto, justamente el día de hoy, ¿ves? Y después tengo entendido que en las Antillas, el día 19, van a celebrar a la Virgen de Salete, Virgen de Salete. Y tengo otro país que también, déjame ver, aquí tengo mi candelario de septiembre. Mañana, Panamá va a celebrar a Santa María de la Antigua. O sea que pues ya tenemos 4 países que en este mes celebran en alguna advocación a nuestra Santísima Madre, Gisela. Qué lindo, Pepe, qué lindo. Mira, celebrar a la Virgen María es maravilloso, porque es celebrar el amor, celebrar a nuestra Madre, porque Jesús a los pies de la cruz le dijo a Juan, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, ¿no? O sea que es celebrar el día de nuestra mamá con mayúsculas, la que nos protege y nos entrega a los brazos de Jesús. Ahora yo te voy a hacer una pregunta que seguramente todo nuestro auditorio tiene, porque 8 de septiembre y estamos hablando de celebrar el natalicio de la Virgen, pero en los evangelios no existe el menor rastro del natalicio de la Virgen. Entonces, ¿cómo es que estamos celebrando hoy? ¿O de dónde es que sacamos ese natalicio de la Virgen María, mi querida Gisela? Y es verdad, en el Evangelio no tenemos datos precisos, no tenemos datos, ¿no?, del nacimiento de la Virgen. Bueno, pero hay varias tradiciones, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, considerando que a María es descendiente de David y señalan que el nacimiento de la Virgen fue en Belén. En cambio, hay otras corrientes, como por ejemplo la griega o la armenia, que señala que el nacimiento fue en Nazaret, ¿no?, como la cuna de María, Nazaret. O sea que en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Pueblos todos, hombres de cualquier raza o lugar, que hoy, y de cualquier época y condición, hoy estamos celebrando con alegría esta fiesta natalicia, del gozo de todo un universo. Así que creo que tenemos razones más que válidas, ¿no?, para honrar el nacimiento de esta Madre de Dios, por medio de lo cual el género humano ha sido restaurado de la tristeza y de la tristeza que nos dejó la primera madre, que fue Eva, y que nos transformó en gozo la Virgen María, ¿no? Escuchó esa sentencia divina de Dios y lo cumplió. Todo lo contrario a lo que hizo Eva. Eva dijo, parirás con dolor, en cambio María le dijo por lo contrario, alégrate llena de gracia, le dijo el ángel. Así que bueno, feliz. ¿Tú qué tienes para contarme de todo esto? Bueno, mira, hay algunos evangelios que no son canónicos, o sea, no están reconocidos por la Iglesia como los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hay lo que se llaman los protoevangelios que fueron escritos, por ejemplo, hay uno, el protoevangelio de Santiago, que se supone que fue escrito sobre el año 150. No es canónico, o sea, no es dogma de fe,
pero es un evangelio o es un escrito muy antiguo. Imagínate, el año 150, o sea, muy cerca de los acontecimientos que ocurrieron a partir de precisamente el nacimiento de Jesús, en el año cero, digámoslo así, ¿no? Y este evangelio de Santiago es muy interesante porque narra precisamente toda la historia en cuanto al nacimiento de la Virgen María. Aquí es donde se mencionan los dos nombres que tenemos conocidos como Joaquín y Ana, ¿no? Y resulta, pues, según este protoevangelio, lo voy a tratar de resumir, que Ana no podía tener familia. Y esto para una familia judía era un gran problema porque se consideraba como un castigo de Dios, ¿no? Entonces Joaquín sufría mucho y Ana por lo mismo, por no tener familia y porque eran vistos, te repito, dentro de esa comunidad judía como alguien que algo raro estaba pasando, porque la procreación o la tener familia era una bendición de Dios y el no tenerlo suponía quizás un castigo de Dios, ¿no? Y tanto Ana como Joaquín empezaron a orar. Joaquín salió, se fue con sus rebaños y ofreció sacrificios, ofreció muchas oraciones. Ana, por su parte, quedó, este evangelio la sitúan en Jerusalén, quedó también en oración y parece que entonces tuvo una revelación, tuvo la revelación de Dios de que iba a quedar embarazada. Y Joaquín, por su parte, también tuvo el mismo sentido, estando fuera, o sea, ni siquiera los dos de acuerdo. Y cuando Joaquín regresa, Ana sale con gran alegría a compartirle de que ha tenido esta revelación de que va a ser madre. Y Joaquín le confirma de que él también ha tenido la misma, digamos, revelación, ¿no? Y efectivamente, Ana queda embarazada y es entonces que se produce el parto de la Santísima Virgen María, pero según te repito, este evangelio lo sitúan en Jerusalén, ¿no? Y es muy interesante, repito, no es dogma, pero vale la pena leer este protoevangelio, se puede conseguir muy fácilmente en internet, porque también narra los primeros años de la Virgen María, cómo fue presentada en el templo y cómo ella se quedó en el templo a servir al Señor hasta sus 12 años, cuando ya era el tiempo en que tenían que buscarle un marido, y cómo es que entonces aparece San José en la vida de María. No voy a entrar en esa parte, solamente dejo la primera parte, que es este episodio de lo que nos narra este protoevangelio en cuanto a esa revelación y el nacimiento de la Virgen María. ¿Qué te parece esta historia tan hermosa del nacimiento de nuestra Santa Madre, la Virgen María, Gisela? Es hermosa, Pepe, hermoso. También en María Valtorta, en el libro de María Valtorta, hablan mucho de la niñez de Jesús, de la Virgen María, de San José, de todo, ¿no? Se hablan mucho de cosas que no vemos en el Evangelio, pero bueno, estamos diciendo, no es dogma, no tampoco, pero vale la pena también María Valtorta porque es de una santidad y te lleva a ver a Jesús en su realidad, en su amor y a un Jesús en la medida de Jesús, no en la medida que el mundo quiere hacer a Jesús, ¿no? Y a la Virgen y a San José. Así que, no, maravilloso. La llegada de la Virgen María, Pepe, es la salvación del mundo, porque gracias al fiat de María, que nació sin pecado, concebida sin pecado, llegó Jesús, que es la salvación del mundo. O sea que vos imaginate cómo habrán estado los impíos, los malos, los demonios, ¿no? Temblando, porque venía el nacimiento de esa niña, y con el nacimiento de esa niña traía la derrota muy próxima del mal, ¿no? Todos los planes iban a ser desbaratados del adversario, del gran tentador del hombre. Y también la Virgen María es para situarla en la época de hoy, Pepe, en esta batalla, en este combate espiritual que estamos teniendo todos, que se lleva adelante de una forma terrible, pero que vale la pena recalcar que para esta guerra, este combate espiritual que tenemos que tener estrategias, y tácticas, ¿no? Porque si no, sin armas no podemos luchar. Y qué mejor escudo y arma que la Virgen María, porque en estas contiendas, por ejemplo, recordemos que San Ignacio de Loyola cifró en su meditación, dijo sobre las dos banderas, el mal y el bien. San Pablo nos enseña en el Evangelio, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Entonces, ¿qué vemos? Que con esta pugna, con esta beligerancia que se enfrentan los ejércitos, estamos en una guerra, y hay un escudo y un arma poderosa, que es una defensa, y esa arma es la Virgen. San Pablo también señala en la carta a los Efesios
Sí. En otra parte del Evangelio dice, de Efesios 6, del 10 al 18, dice, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Ujú. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las sencillas del demonio. O sea que esto que estoy manifestando es de la homilía de un gran sacerdote, el padre Gustavo, y él dice, consideraba, ¿no?, que el cristiano consciente de esta guerra espiritual, la Virgen María es armadura, es broquel y es resguardo. La bendita Virgen María, Madre de Dios. Y también la Virgen María nos preserva de esa muerte espiritual, Pepe, como también nos preserva del adversario, que pretende ser eficaz contra los hijos de Dios. Bueno, esto nos decía el padre Gustavo. No sé qué opinas vos con esta comparación que hicimos, que hice. No, yo estoy de acuerdo contigo por todos los siglos de lo que es la Iglesia. Siempre se ha tenido a María en ese gran papel, entre otros, aparte de madre, de mamá, como el Señor nos la entrega ahí en la cruz. Sí. Hijo, aquí tienes a tu madre. Siempre también la ha tenido en esa misma línea que tú mencionas, como una gran protectora, como buena madre. Fíjate que es interesante, Gisela, que si tú ves el reino animal, en casi todas las especies del reino animal, es la hembra la que casi siempre protege a la prole. Por ejemplo, en los leones hay tantas filmaciones que se han hecho y tú ves que quien cuida el león macho con todo y su gran melena y con todo ese aparato de león que tiene, él casi no está al tanto de la prole. Es la leona la que cuida a los cachorros, y hay de ti que se te ocurra acercarte a una leona que te está cuidando a sus cachorros, porque te va a atacar, va a defender a su prole, cueste lo que cueste, ¿no? Y así otras muchas especies podríamos encontrar lo mismo. Y es tan triste, ¿verdad?, ver que hoy día la mujer ya no protege a la prole. O sea, con este tremendo problema que tenemos del aborto, que las mujeres ya no quieren tener, o incluso matan a esa criatura que está en su vientre, es terrible, ¿no? Pero bueno, lo que vuelvo es que la mujer, y en este caso la Virgen María, ella sí sigue teniendo esa gran protección para esa prole que le entregó su hijo cuando le dijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Y ahí en Juan estamos todos nosotros bajo ese llamado a estar bajo la protección, bajo el auxilio, bajo, como tú mencionas, el manto protector de nuestra Santa Madre, Gisela. Así es, Pepe, así es, porque la Virgen María se sacrificó por nosotros. La Virgen María no puede estar sin nosotros, ¿no? En realidad, ese sacrificio que la Virgen María hizo por nosotros a imitación de su hijo, pero obviamente que estamos hablando de una perfecta imitación, como decía el padre Gustavo en la homilía, ¿no? Y ella nos busca y se aparece y se da con lágrimas como en la Salet, ¿no? ¿Recordás? Como si la Virgen siguiese llorando ese tormento de lo que le había profetizado el anciano Simeón. ¿Recuerdas que el anciano Simeón le dijo, a ti una espada te atravesará el corazón? Y como decía el padre Gustavo, dice, pero ese corazón sigue siendo atravesado por la Virgen, ya no solo por su hijo Jesús, sino por los hijos, los hijos que su hijo Jesús lo puso a cargo. O sea, estos hijos somos nosotros. Hoy la Virgen sigue llorando y protegiéndonos y cuidándonos, diciendo el amparo y el escudo protector contra el adversario y el maligno. O sea, la Virgen es el escudo más grande que puede tener un ser humano en esta tierra. Es el padre Sebane decía también, tener a la Virgen María, la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen, tener el escapulario de la Virgen del Carmen con uno y rezar el rosario todos los días. Es poderoso en este mundo para los seres humanos. O sea, nosotros estamos armados. Por ejemplo, en mi vida yo salgo siempre con el rosario en la mano, en todo momento. Si en algún segundo está dentro de la cartera, que la pongo cuando uno tiene que subir al bus, por ejemplo, después lo vuelvo a tomar, es como que algo falta. Esa es el arma con que cada ser humano puede salir, o con el que cada ser humano puede dormir. Podemos dormir con la Biblia abierta y con el rosario. O sea, ¿no? Descansar en el Señor, descansar en Cristo, en la Madre. Bueno, sabemos que por varios santos que han tenido revelaciones que el demonio, el simple hecho de ver un rosario lo ahuyenta, o sea, no resiste la presencia de un rosario. O sea, que el rosario, independientemente que lo oremos, por supuesto, pero en sí es como un dardo que hace que el maligno se aparte de nosotros. Mira, ha habido varias apariciones de la Virgen, por supuesto, durante todos los siglos. Hay tres que realmente la Iglesia considera o les ha dado un mayor crédito. La primera fue de Guadalupe, 1531, ¿no?
después tenemos a Fátima, después tenemos a Lourdes. Oh, perdón, en ese orden, Lourdes y después Fátima, y luego viene Carabanchel. Pero en fin, lo que te quiero decir es que en esas apariciones, sobre todo en la primera que hubo en América, que es en 1531, fíjate las palabras que la Santa Madre le dio a San Juan Diego y que son para nosotros hoy, Gisela. Hoy son estas palabras. Y le dijo textualmente, lo voy a leer: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna cosa. Gisela, estas palabras son para nosotros hoy. Y hoy que estamos recordando el natalicio de la Santa Virgen María, yo creo que estas palabras concretamente, específicamente las que se dieron ahí en el Tepeyac en 1531, son para nosotros hoy día, ¿no? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Imagínate, qué pregunta tan hermosa, ¿no? No estás bajo mi sombra y mi resguardo. Hay que apuntar mucho a esa palabra. Resguardo quiere decir protección. Sombra y resguardo es protección. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Oye, Gisela, cada vez que yo leo estas palabras me imagino a mí mismo abrazado por mamá. Y yo no, me imagino que tú recuerdas también mucho a tu mami cuando mami nos abrazaba, ¿verdad? No nos decía nada. Simplemente en algún momento cuando mami nos traía y nos abrazaba, ese calor, esa protección, ese amor que se siente en ese abrazo, yo no creo que hay ningún otro momento en la vida de un ser humano más caluroso, más tierno que ese abrazo de mamá, ¿no te parece? Sí, Pepe, claro que sí. La madre, a ver, yo creo, a ver, el padre es muy necesario, obviamente, porque, bueno, la familia, ¿no? Pero la madre es todo. Es todo. La madre te tiene los 9 meses dentro del seno, la madre es protectora, la madre es amorosa. Es más, la mayoría de las personas cuando están partiendo de esta vida le llaman a su madre, Pepe, le llaman mamá, es mamá. O sea, fíjate vos la unión que tenemos con nuestra madre, y más aún con esta madre con mayúsculas, ¿no? Que es la Santísima Virgen María. Y esto no es dogma ni nada, por supuesto, lo que voy a contar, pero leí una vez en Medjugorje, decía, la Virgen María se fusiona con las mamás una vez que están fallecidas, ¿no? Es decir, es como el consuelo que escribieron para todos los que perdemos nuestra mamá, que en algún momento llega. Dice, esa fusión, ¿no? Ese amor, ese cariño de nuestra Santísima Madre que está siempre junto a nosotros. Y vos decías, hablabas de la Virgen, y recordemos, por ejemplo, también que para que reine Cristo en nuestros corazones, para que reine la Virgen María en nuestro corazón, tiene que ella nos trae a Jesús. Entonces, por ahí, ese regalo podríamos hacerle hoy 8 de septiembre, ¿no? Ya no que nazca en Nazaret o en Belén, o como quiera decirlo, sino que nazca en nuestro corazón. Regalemos eso, regalémonos también a nosotros, ¿no? Para que Jesús reine con ella en nuestros corazones. Recordemos que en Fátima la Virgen dijo, por fin mi inmaculado corazón reinará. Bueno, eso es lo que la Virgen más desea, que su inmaculado corazón reine en nosotros, para que, bueno, ¿quién reina ahí? Jesús, siempre Jesús. Y también la Virgen de Fátima le dijo a Sor Lucía que Satanás quiere destrozar mis planes. Yo tengo que hacerme de un ejército. Ustedes tienen que ser mis soldados y mi ejército. Y en Cantar de los Cantares, fíjate cómo la Virgen María, es verdad, no puede estar sin nosotros, nos quiere para llevarnos a Dios. En Cantar de los Cantares la Virgen María dice, tienen que ser terrible ut castrorum haces ordinata, eso está en latín, terribles como un ejército en orden de batalla con la Virgen María. La Virgen siempre nos llama, como nos llama mamá, como nuestra mamá humana nos llama, nos enseña, ¿no? Cómo ayudar en la familia, cómo ayudar al padre, a los hermanos. Bueno, este es el llamado de la Virgen María a todos nosotros, sus hijos, para cómo ayudarnos entre nosotros, protegernos y poder estar unidos en esta gran batalla espiritual que se está librando y que hoy más que nunca está en carne viva, ¿no? Estamos en plena batalla y esto se va agravando, como vamos viendo. Gisela, tú nos has contado en otras ocasiones parte de tu propia vida. Yo he tenido un contacto más cercano contigo y sé un poquito más. ¿Por qué no nos cuentas algún recuerdo que tú tengas de tu madre? Porque cuando tú estuviste en todo ese mundo de la fama, del dinero,
de estar en el pináculo al cual una mujer puede pensar llegar, pero tu mamá siempre estuvo atrás de ti. Tú me has contado varias frases que ella te decía. ¿Por qué no haces algún recuerdo de esa protección que te brindó tu madre cuando tú estabas lejos del Señor y estabas en ese mundo tan peligroso, verdad? Mira, ahí está. Mi madre, gracias a sus oraciones, como siempre repito en los testimonios, fue la que me regaló la vida eterna, ¿no? Ahora depende de mí seguir prendida al Señor como gracias a Dios y a su gracia, porque es la gracia de Él que estoy. Mi madre me decía siempre, yo la miraba, mamá, con esa dulzura que ella tenía y ese amor para hablar a cada hijo. Nosotros somos 4. Yo le decía, mamá, vos sos Dios para mí. Mira vos, qué ilusa, qué falta de temor del Señor. Y mamá me decía, hijita querida, por favor no digas eso. Me decía, yo soy hija de Dios y que tengo que enseñarte la palabra de Jesús porque es el único que te va a hacer feliz, es el único que ve el libro de tu vida terminado, el que sabe por qué pasa cada cosa. Me decía, no te duelas, no te sientas mal si algo no sale, porque Jesús te lo está sacando y lo que vendrá será para el bien de tu alma. A ver, mamá me decía, por ejemplo, que siempre me acerque a Jesús, que cuando ella no esté, me decía, háblale a Jesús todo y deja todo en tranquilidad en su sagrado corazón y dile, te dejo todo a ti Jesús porque sé que tú harás lo mejor para mí y para todos los demás. Ahora déjame, te hago una pregunta que seguramente todo nuestro auditorio está teniendo en mente. En ese tiempo que tu mami te decía estas direcciones tan sabias, tú estabas lejos del Señor. ¿Qué te parecía cuando tu mami te decía eso? ¿Te pensabas, ay, esta vieja y sus cosas, o te penetraba eso? O simplemente en ese momento no decías, bueno, ok, mami, está bien, pero tenías tú tu mente en otras cosas. ¿Cómo era esa reacción tuya ante esa protección de tu madre, Gisela? Yo siempre amé mucho a mi madre, muchísimo, y la cuidé muchísimo. Entonces, por más que yo estaba en el mundo televisivo y de la fama y qué sé yo, me llegaba lo que mamá me decía. Me quedaba en el corazón, en la mente, en la razón, me quedaba. De hecho, hoy soy una mujer de 50 y pico de años y me acuerdo de lo que mamá me decía. O sea, hacía Amelia en mí. Fíjate tú que si no hubiese sido así, yo hoy no estaría en el camino en el que estoy. Claro. Obviamente las oraciones y los ayudos de mi madre influyeron. O sea que realmente esa protección que Dios te brindó en aquel momento a través de tu madre, tú ahora lo ves claramente en esta nueva vida que estás ya viviendo, después de que botaste todo aquello, dejaste todo ello y decidiste que realmente la verdadera felicidad no era ni la televisión, ni el dinero, ni la fama, ni las joyas, ni el perfume, sino era simplemente tener a Cristo en tu vida, ¿verdad? Definitivamente, pero sin lugar a dudas, y esto cabe recalcar, Pepe, porque la vida de hoy te enseña todo lo que estás diciendo tú, ¿no? Fama, dinero, viajes. No, para nada. Mamá me decía también, por ejemplo, mamá era muy sencilla para hablarme, porque ella era muy, era profesora de letras, ella era muy eximia para escribir y para leer, y yo no, yo salí más popularcita, digamos, más correntinita provinciana. Entonces mamá me hablaba más sencillito a mí, ¿viste? Como suena mal o como a veces Jesús es con cada hijo. Y me decía, hijita, Jesús es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado. Y eso me quedó grabado. Y cuando yo empecé a dar catecismo, ya en mi conversión en el año 2010, en el principio de mi conversión, yo le decía a mis alumnitos de 3 y 6 años, mis amores, llamen siempre a Jesús, hablen siempre con Jesús, porque es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado. Mamá me decía, Jesús está en todos lados, hija, que tenés que hablarle donde estés te escucha, ¿no? O me llevaba a la misa, por ejemplo, cuando yo era pequeña, tenía 10 años, y yo estaba mirando los vitrós, miraba la palomita, y yo le decía, mamá, soy una palomita, y me decía, mamá, la palomita es el Espíritu Santo, mi amor, pedile a Jesús que descienda en tu corazón, que vaya a tu corazón. O sea, mi madre fue la dulzura más grande, el amor, es mi pilar, el de nuestro hermano, el de nuestros hermanos, y solamente agradezco a Jesús por la vida de María Rosario Ricotti, mi madre, que nos crió como nos crió, y que nos enseñó a Dios, que nos dejó la mejor herencia, Pepe, porque la única y verdadera herencia que un padre puede dejar a sus hijos es la enseñanza de Dios. Porque sus hijos, al igual que yo, que no soy nadie, pero hay tantas personas que han vuelto a la vida de la casa de Dios, y la verdadera herencia es esa,
volver a Dios cuando un chico, una chica tenga problemas en la etapa de la vida que sea, acercándose al Santísimo Sacramento del altar, a la confesión, a Dios, a la Virgen. Ella escucha y lleva a tu Hijo Jesús, nos lleva ahí, nos deposita ahí, y empieza ese camino de la verdadera vida, de la verdadera felicidad, de la alegría, de la esperanza, de la libertad, Pepe. Hoy que el mundo habla de libertad, el mundo está esclavizado a las ideologías. La verdadera libertad te la da Dios. La verdadera libertad te la da Dios porque te aclara la mente, la conciencia se abre, hay otra luz, hay otro discernimiento, hay otra apertura hacia la realidad celestial. Uno empieza a caminar con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. O sea, Dios es la verdadera vida, y la Virgen María es quien nos lleva a Él. Bueno, lo mío fue en Medjugorje, la Virgen María me acercó a Jesús. ¿Y quién insistía que vaya a Medjugorje? Mi madre, María del Rosario Ricotti, que nació el 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario. Todo es un encanto. Y mi cumpleaños, ¿cuándo es, Pepe? 24 de junio. Y la primera aparición de la Virgen Reina de la Paz de Medjugorje fue el 24 de junio de 1981. Y después sigue apareciendo solo los 25. O sea, todo está conectado. 24 de junio, Día de San Juan Bautista. O sea, Dios hace las cosas y sabe el porqué. Mi vida estuvo trunca en ese momento de mi fama. ¿Estás ahí, Pepe? Sí, aquí estoy escuchándote, encantado. Ay, pero creí que se cortó. En esa vida parecía que Dios no estaba en mi vida, pero pobre mi Jesucito, estaba como en la vida de todos, pero cuando uno va en el furor de la fama y del pecado, el ángel de la guarda, Jesús, queda como atrás. En cambio, cuando uno vuelve a Jesús, que siempre Él está esperando y golpeando el corazón para que volvamos. Y cuando le abrimos esa pequeña rendija de nuestro corazón y nuestra alma, el Señor entra para hacer una revolución de amor, para hacernos nuevos, para realmente edificarnos, ¿no? Porque recordemos que el pecado deforma, Pepe, y en cambio Dios transforma. Esto grabémoslo, el pecado deforma y Dios te transforma para bien, ¿no? Y esto es la maravilla del Señor. Y ahí recuerdo lo que mamá me decía: hija, Dios ya ve el libro de tu vida terminado. Entonces, si yo era esa chica que fui allá, lejos del Señor, pero el Señor me dejó. Yo a veces le decía: Jesús, cuando yo estaba en este camino de conversión, ¿por qué me dejaste caer en todo, no? Lo que he caído, digamos. Y después pensaba, y no, claro, si yo no hubiese tenido la fama que tenía, no hubiese impactado tanto en la gente mi testimonio y mi cambio de vida como impactó. Ni hubiese estado en los medios de televisión de todos los lugares que me han llamado en mi país y en otros países. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Bueno, lo que dice San Pablo, ¿no? En todas las cosas. De Dios y la Virgen. Ajá, ya ve lo que dice San Pablo, ¿no? En todas las cosas interviene Dios para el bien. Aún en cosas que no podemos entender o comprender, ahí está la mano de Dios llevándose el lápiz, escribiendo en renglones torcidos. Él sabe escribir y que salgan líneas derechas. Mira, tú dijiste una cosa que creo que es muy importante, Gisela, y es esa comunicación o esa relación que hay entre la madre biológica y nuestra madre celestial. Yo sí creo sinceramente, por ejemplo, el caso de que tú nos narras, de que tu madre fue muy inspirada por la Virgen María para darte toda esa sabiduría, ese amor, esa comprensión, a la vez esa línea de hablarte claro y decirte por dónde eran las cosas. Yo creo que la Virgen obra en una forma muy especial en las mamás para que las mamás se encarnen, hagan posible sentir esa maternidad, esa protección de la Santa Madre a través concretamente, en este caso estamos hablando de las mamás biológicas, ¿verdad? Bueno, mi familia, tenemos que ir a un brevísimo corte. Ya sabe lo que les ha dicho Pedro de Acevedo. No cambie de dial. Gisela y yo volvemos en un minuto. Y es que recuerden, estamos celebrando hoy el natalicio de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Mira, además la Virgen también tiene mucha fama de estar en ciertos eventos que aparentemente uno diría, bueno, pero ¿cómo fue esto? Y lo hemos hablado en otros programas tú y yo, Gisela. Lo que ocurrió, por ejemplo, en 1571, allá en el Golfo, cerca de Grecia, en lo que se llama la batalla de Lepanto, ¿no? Y cómo el Papa, me parece que era Pío IX, Pío IV, no estoy seguro, Pío V creo que fue, pidió que se rezara el rosario.
Claro, en aquel tiempo no había internet, no había los medios de comunicación que tenemos ahora, que hoy podemos comunicarnos con todo el mundo en segundos, ¿no? Pero bueno, él pidió en Roma y que se extendiera la petición a donde fuera posible, que se rezara el rosario por esa protección que necesitaba la iglesia y concretamente Europa de esa invasión que les venía encima, la invasión de los persos que tenían una nave, una flota mucho más poderosa que la flota de los países católicos en aquel momento, ¿no? Y cómo se empezó a hacer ese rezo del rosario y lo que ocurre ese famoso 7 de octubre, si no me equivoco, de 1571, fue que en una forma prácticamente milagrosa, la flota, digamos, libre de Europa, la flota católica, logró derrotar a la flota persa y se libró Europa de que hoy estarían hablando en árabe, si no hubiera sido esa famosa batalla de Lepanto. Y se cuenta, fíjate, esto hay poca gente lo sabe, pero está comprobado, que en la nave capitana llevaban una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que Pío V se la había regalado, si no me equivoco, creo que era Andrea Doria, el capitán de esa flota, y la tenía en el barco insignia, esa imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea que como la imagen de nuestra Santa Madre ya estaba presente en una batalla humana entre persas y europeos. ¿Qué te parece? Que es la madre, es así, Pepe, es así. Es la alegría que nos da la Santa Virgen. Pensemos, Pepe, que la Virgen se sigue apareciendo hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, eligió Fátima, bueno, Guadalupe, México, con la Virgen de Guadalupe, la Salet, pero la Virgen se sigue apareciendo hoy. Como Jesús, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo lo permiten. Eso es porque nuestra Madre protectora, nuestro gran escudo contra el mal, sigue viniendo a llamarnos para salvarnos, ¿no? Sigue ella quiere preservarnos de todos los errores y de todas las tibiezas que tiene el ser humano. Ella no dejará que nos abandonemos sin las armas, ¿no? Para este combate. O sea que mientras nosotros estemos huyendo del mal, mientras ella misma esté haciendo de escudo con nosotros y nos defienda, no tenemos que temer, para nada. Mira, en el rito antiguo, Pepe, del exorcismo del siglo XVII, al maligno, al demonio, se le llamaba hereticorum doctor, que quiere decir doctor de las herejías. Por eso también la Virgen María nos defiende de los errores que inhabilitan nuestras armas espirituales o que dejan al enemigo que nos robe esas armas, ¿no? Esto decía el Padre Gustavo también en su homilía. O sea, es maravilloso todo lo que hace la Virgen en nosotros, cantarle a la Virgen, Pepe. El Padre Gustavo siempre canta mucho a la Virgen, cantar en nuestras casas, invocar a la Virgen. Me enseñaron a mí en Medjugorje, Sor Vicky, que ya falleció, que estaba con Sor Emanuel, ella siempre decía, no piensen todo lo que tengan que hacer solos, invoquen a la Virgen María, invoquen a Jesús, que en sus mentes esté Jesús, piensen con ellos y les ayudará a resolver todo más rápido. Como decía Santa Teresa, ¿no? La loca de la casa, no hay que dejar que la loca de la casa ande sola, para eso tenemos a nuestra madre. ¿Qué hacemos nosotros en la vida real? Cuando somos más pequeños y también de adultos, cuando tenemos a nuestra madre, le preguntamos, mamá, ¿vos qué pensás? Esa unión entre la madre y los hijos carnales es terrible en cuanto a los presentimientos también. Por ejemplo, le pasa algo a la madre o le pasa algo al hijo y la madre lo siente por más que esté en el otro lado del mundo. Eso es una madre. Amor, unión, defensa. Es una madre. Una sola cosa, Pepe, te digo. Por ejemplo, yo sé que hay personas que a lo mejor tienen mamás que no se llevan bien o que hay cosas que no están realmente como tienen que ser. Puede pasar. Bueno, recemos por esas madres para que se acerquen a sus hijos y sus hijos puedan reconciliarse con esas mamás. Muy buen punto. Esa relación madre-hijos no debe estar empañada por nada. Oye, yo quisiera que habláramos, aunque sea brevemente, de otro punto que después vamos a poder ampliar quizá en otro programa, y es que en este mes de septiembre también estamos en el mes de la Biblia. Tenemos el mes de María, mayo, tenemos el mes de junio, el Sagrado Corazón, pero poca gente sabe que septiembre es el mes de la Biblia, de la Palabra de Dios. ¿Cuál sería tu primer pensamiento para este mes que estamos recién estrenando prácticamente, el mes de la Biblia, Gisela?
El mes de la Biblia, bueno, el 30 de septiembre, el mes de la Biblia, ¿no? Que se celebra por San Jerónimo, Pepe, porque él fue el que tradujo la Biblia del latín, ¿no? La Vulgata, hizo la Vulgata, que sería la Biblia del pueblo, que, bueno, transcribió del latín y de las otras lenguas que estaba la escritura, como el hebreo, el arameo y el griego, a latín, que era la lengua madre de la Iglesia, bueno, que sigue siendo, pese a que digan a veces otras cosas. Esto de la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y contiene todo lo necesario para que conozcamos la historia de la salvación, Pepe. O sea, recordemos que en la Iglesia Católica nosotros creemos en solum verbum Dei, o sea, solo la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, abarca, además de las escrituras, la tradición y otros documentos como los escritos de los padres de la Iglesia y la confirmación misma en la historia de los santos de la Iglesia, pero que siempre son respaldadas por la revelación escrita. Y todo, Pepe, se compagina, ¿no? Nunca se contradice en la Biblia. Eso tenemos que tener cuidado, Pepe, porque los protestantes, por ejemplo, dicen solo la Biblia. Ojo, y tienen Biblias malas, porque tienen 66 lecturas, y no es así. O sea, nuestra Biblia, bueno, es un tema largo, ¿no? Pero nosotros somos la Biblia, que es la Biblia y la tradición. Tenemos 73 libros. Libros, correcto. Es muy importante esto que tú mencionas porque hay ciertas, digamos, ciertas doctrinas dentro de nuestros dogmas que no están propiamente en la Biblia, pero que se han transmitido por la tradición que la Iglesia discierne y dice, esto es de Dios. O sea, tenemos las dos fuentes de revelación. La palabra escrita, los 73 libros que tú bien mencionas, más la tradición, pero ojo, importantísimo, estos dos elementos son enseñados al pueblo de Dios por el magisterio de la Iglesia. O sea que nosotros también tenemos que estar al tanto de cuál es el magisterio de la Iglesia, que interpreta a veces ciertos pasajes o ciertos momentos en que nos dice, esto quiere decir esto. Y entonces ya se convierten en doctrina para nosotros. Y tristemente, Gisela, hay muchos, incluso católicos, que dicen, no, a mí eso del magisterio a un lado. A mí Dios me revela, a mí Dios me enseña, el Espíritu Santo me habla directamente a ti. Mentira, esa es una mentira del demonio. Nosotros podemos tener discernimiento, de acuerdo, pero por eso es tan importante, por ejemplo, también tener el catecismo de la Iglesia Católica. Porque si tú vas al catecismo de la Iglesia Católica, es todo el credo, lo que es nuestra profesión de fe, enseñado y todo alumbrado por la Biblia y por la tradición. O sea que ahí nosotros no tenemos que estar inventando doctrinas o que si es blanco, que si es negro, que si es gris. No. La Iglesia nos dice, esto es así, y ahí tenemos nosotros que obedecer y estar bajo el magisterio de la Iglesia para esa interpretación tanto de la Biblia como de la tradición, Gisela. Así es, Pepe, querido. El catecismo de la Iglesia Católica y la Biblia son uno, ¿no? Porque el catecismo, ¿qué hace? Catecismo significa doctrina, enseñanza, instrucción, y nos explica, nos interpreta las Sagradas Escrituras, que constan de 4 partes las Sagradas Escrituras. La profesión de fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana. ¿Y cómo reconocer si una Biblia es auténtica, Pepe? O sea, debe tener la aprobación eclesiástica. Correcto. Tiene que tener aprobación eclesiástica, tenemos que saberlo. Y nuestra Biblia tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En cambio, la Biblia protestante, que es incompleta, tiene solo 66 libros. Vale recalcar esto para que no nos confundamos, ¿no? De acuerdo. Ahora, es un punto interesante, quizá en otro programa lo podemos ampliar, por qué hay esa diferencia entre la Biblia católica y la Biblia no católica, digámoslo de esta manera. Y es porque en la tradición judía se quedaron solamente con los 66 libros. Y esos otros libros que están incluidos en la Biblia católica, la Iglesia sí los reconoció posteriormente como libros canónicos, libros inspirados. Y es la gran diferencia que tenemos, como tú ya lo has dicho, entre una Biblia católica o una Biblia no católica. Y es importante lo otro que tú mencionas, que la Biblia que tengamos, busquemos realmente que tenga lo que se llama el imprimatur, o sea, la aprobación de que ha sido revisada y que esa es una Biblia católica y que podemos usarla no solamente como nuestra lectura, nuestro pan de cada día, sino también como una fuente de enseñanza. Mira, San Jerónimo decía una frase importantísima, Gisela, que creo que la podemos poner en estos minutos, que decía, desconocer las Escrituras
es desconocer a Cristo. Fíjate a qué punto es la importancia que tiene la palabra de Dios. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Porque Cristo, aunque se reveló Él en persona, o como hombre se nos manifestó, pero la palabra de Dios ya lo profetizaba. O sea, todo el Antiguo Testamento es una preparación para la llegada del Mesías, ¿no? Y cómo desconocer todo esto es que estamos desconociendo a Cristo. Y Gisela, tristemente, muchos católicos son muy ignorantes de la palabra de Dios. Y hay aquella frase, si tú quieres, un poco sarcástica, pero es verdad. Católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué? Porque van a venir los hermanos, estos hermanos que yo les llamo hermanos esperados, porque esperamos que algún día reconozcan que tienen que unirse a la madre, que es la Iglesia Católica Apostólica, pero sin embargo, ellos sí, muchos de ellos conocen mucho mejor, aunque sean en esos 60 y pico libros solamente, pero conocen mejor la palabra que hay muchos de nosotros católicos, y muchas veces vienen, incluso sectas, porque ese ni siquiera los podemos llamar hermanos, porque no son hermanos, están en un error terrible, como ejemplo los testigos de Jehová, ¿no? Que vienen con 3 o 4 versículos y envuelven, engañan y se llevan nuestras ovejitas a sus sectas, digámoslo así, ¿no? La importancia de estar formados en la palabra de Dios es asunto muy importante, Gisela. Porque es Dios quien nos habla y la palabra de Dios es atemporal. La verdad no tiene temporalidad, la verdad es siempre una. Bueno, creo que hemos perdido a nuestra hermana Gisela, pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Qué bueno que logramos tener a Gisela todo este tiempo con nosotros. Así que mi familia, 2 recomendaciones. 1, estamos en estas fiestas marianas, volvamos a esa tan importante devoción que es el rezo del rosario. 2, vamos a hablar más en estos días de cómo hacer que la palabra de Dios pase a ser alimento, pase a ser vida para nosotros. Así que mis hermanos, si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo ¿qué? Esto que hemos hablado. Que todo esto sea vida para nosotros y que estemos en sintonía con el Señor. Hasta la próxima semana. Bendiciones.